Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús y a todos los amigos en general que tienen la oportunidad de poder participar de este estudio de justificación por la fe, el último mensaje de misericordia para un mundo caído que está por terminar. Hoy en día Dios nos ha dado este tiempo de gracia para poder conocer este mensaje de salvación, un mensaje que tiene poder para liberarnos del pecado, un mensaje que tiene poder para liberarnos de nuestro mal carácter, nuestra mala conducta, una mala vida. Y Cristo nos quiere dar su vida, que es su justicia. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Estamos en el estudio número 245 de esta serie. Vamos a, por la gracia de Dios, continuar estudiando cómo nosotros podemos llegar a ser justos, cómo podemos vivir en un mundo de pecado sin pecar, una vida de amor, una vida de santidad, una vida consagrada, una vida en comunión con Cristo, una vida que tenga poder para enfrentar todos los males de este mundo. Ese es el estudio que estamos realizando. Pero para llegar a comenzar esa vida necesitamos justificación, ser justificados por la fe, no por obras de la ley, dice, para que nadie se gloríe, sino por fe y gracia la salvación. Y la salvación se inicia con el nuevo nacimiento, la conversión, una transformación total. Pero para lo cual hay ciertas condiciones, ciertos pasos sencillos que el pecador arrepentido debe dar. Y son 12 pasos que estamos estudiando. Hemos estudiado acerca del llamamiento, el primer paso. El segundo paso hemos estudiado acerca del conocimiento de la ley de los 10 mandamientos, de la Biblia, de los libros del Espíritu Profecía. Todo eso nos lleva a conocer a Dios. Dios es la fuente de la ley. Dios es amor, porque la ley de los 10 mandamientos es copia de su carácter. Entonces, para que nosotros podamos recibir el cambio de vida, necesitamos llegar a Cristo, que es el Creador, para que nuevamente pueda crearnos a una vida espiritual con su ley de amor en el corazón, una ley original, una ley real, una ley que nos puede libertar. Así que ese es el segundo paso en el plan de salvación. El tercer paso es la fe. La fe es lo esencial, es la parte del hombre. Pero primero hemos estudiado de que hay fe falsa, una fe que no es verdadera. Por no comprender el Evangelio claramente y por no tener una fe verdadera, el cristianismo hoy está cada día en decadencia. Cada día la vida espiritual se va enfriando, se va perdiendo. Los cristianos, los religiosos, cada día se van desanimando, porque las pruebas que han llegado son tan fuertes, especialmente la crisis. Esta crisis de las pandemias está haciendo su efecto sobre los creyentes que no tienen fe verdadera. Hemos visto que hay una fe superficial, hay una fe nominal de nombre nada más creer en Cristo. También hay una fe circunstancial, que cuando todo anda bien, uno cree que tiene fe, pero cuando llegan las crisis, las pruebas, las dificultades y los problemas, ya la fe humana no puede, desaparece. La fe también que confía que se confía en uno mismo, en sus propias obras, en cumplir la palabra de Dios. Es una fe espuria que no va a dar ningún fruto. Hay también una fe en el pensamiento nada más, en la mente. Uno piensa que cree, pero es momentáneo, pasajero. Hay fe en los sentimientos. Hay creyentes que se emocionan, hay un éxtasis
se entregan a Cristo en la iglesia o en cualquier lugar, pero después pasa el tiempo, su vida sigue siendo lo mismo, no hay un cambio, porque el Evangelio Dios ha dispuesto para cambiar las vidas totalmente al 100%. Y también el apóstol Santiago nos habla, en Santiago 2, 19, 20, nos habla de una fe muerta, una fe sin vida. Esa es la fe que tienen, dice, los demonios. Los demonios también creen en Dios y tiemblan. ¿Por qué creen ellos? Porque ellos han estado en el cielo, ellos han visto, han vivido con Dios, conocen a Dios. Entonces, por lo tanto, los demonios, los ángeles que han caído, creen en Dios. Pero ¿dónde está el problema? Su fe es muerta, dice, no tiene vida. ¿Por qué no tiene vida? Porque no está conectado a la fuente de la vida. La fuente de la vida es Cristo, es Dios. Ellos se han separado de Dios. Ellos viven alejados de Dios y ellos no quieren nuevamente unirse con Dios. No quieren reconciliarse, no quieren reconocer que han pecado, han desobedecido, se han rebelado. No quieren reconocer, pero ellos creen en Dios. A eso se llama la fe muerta que dice Santiago, capítulo 2, 19, 20. Hoy en día también esa fe es la que el enemigo de toda verdad ha sembrado en las iglesias, en los grupos, en las congregaciones, en los ministerios. Una fe sin vida. ¿Por qué sin vida? Porque el creyente no ha entregado su vida a Cristo. No ha hecho un pacto con sacrificio. No ha renunciado al yo ni al mundo. Sigue viviendo para sí mismo, para Dios. Sigue viviendo para el mundo. Y no quiere entregarse a Cristo. Porque si se entrega a Cristo y se conecta con Cristo, por el nuevo nacimiento, el hombre espiritual, el nuevo hombre, la nueva criatura que dice 2 Corintios 5:17, será un ser santo diferente. Y este santo ser, este hombre espiritual del cual habla el apóstol Pablo en Romanos 7, 8, en Gálatas capítulo 5, ya no le gustará las cosas de este mundo. Ya no querrá vivir en este mundo, ya no querrá ocuparse en las ocupaciones de este mundo, ya no querrá ser esclavo del pecado ni del mundo. Ese es el temor, por eso el profeso cristiano, el religioso, no quiere entregarse a Cristo su vida totalmente como el barro en las manos del alfarero, para que Cristo lo modele y le dé su carácter, un carácter santo, un carácter de amor, un carácter manso y humilde, pero un carácter poderoso que no tenga temor a ninguna cosa en este mundo, que no tenga ni temor a la muerte. Por eso Jesús, por amor, murió por toda la humanidad. Ese amor necesita el cristianismo, pero ese amor es Cristo. Cristo tiene que vivir en el alma. Cristo tiene que dirigir nuestra vida para que nuestra fe no sea nominal ni una fe muerta, sino una fe viva. La fe nos une a Cristo, la fe nos conecta a Dios, a la fuente, y hay que mantenerse. Por eso en San Juan capítulo 15 Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Y recuerdo que hemos leído en el libro Evangelismo 235. Voy a repetir esa lectura de 2 líneas. Dice: al Señor Jesús le agradaría más tener 6 personas verdaderamente convertidas a la verdad como resultado de sus labores, que tener 60 que hacen una profesión nominal y que sin embargo no están cabalmente convertidos. Ahí está. La fe lleva al nuevo nacimiento, a la conversión, a la entrega. La fe lleva a recibir la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Pero si uno no tiene una fe verdadera, entonces no está convertido, no ha nacido a vida nueva. Es un cristiano en vida carnal,
en naturaleza pecaminosa, con mente humana carnal. Una religión así es una religión legal, es un religioso que cumple la letra de la ley, solo apariencia de piedad por fuera, por dentro está ardiendo de ira, hay descontento, hay cólera, hay rencor, hay amargura, hay disensión y toda clase de iras, porque el ser humano nacido de carne es hijo de ira. Y el diablo dice, ha descendido con gran ira a este mundo. El dragón es el que tiene ira. Con ese carácter vive el cristiano profeso. Pero este mensaje de justificación ha venido nuevamente a este mundo para que nosotros seamos liberados de esa falsa conversión o media conversión, podemos decir. Hay cristianos medio convertidos. Mitad sirven a Dios y mitad también sirve al mundo. Se dedican a servir a Dios y al mundo. Jesús que dijo, no podéis servir a dos señores. Dios quiere todo el corazón, toda la vida completa, así como los discípulos entregaron, los patriarcas, los profetas, los jueces de Israel, podemos recordar, los mártires de la Edad Media, todos ellos tenían una verdadera fe, ellos vivieron fe. Y la fe, dice, no es un mero impulso que solamente por un momento cree en Cristo y después ya pierde la fe. La fe tampoco no es un conocimiento intelectual nada más. Muchos al conocer la Biblia teóricamente y al aceptar la Biblia en teoría, piensan que han creído, piensan que tienen fe y piensan que tienen salvación. No, el conocimiento intelectual no tiene valor. Ese conocimiento intelectual tiene que ser escrito por el Espíritu Santo en el corazón y tiene que transformar la vida entera. Una transformación de cuerpo, mente y espíritu. En otras palabras, la vida física corporal tiene que sanarse. Jesús es médico de los médicos y tiene que recibir una mente nueva, el creyente, y luego recibe una vida espiritual. Y por último hemos estudiado una fe falsa que es la presunción. La presunción es una falsificación de la fe. Satanás dice, ha falsificado la fe. ¿Qué es eso? Es creer en Dios y pedir a Dios las promesas. Señor, sálvame, Señor, perdóname, Señor, sáname, Señor, líbrame de los problemas de esta vida. Señor, y todo pide al Señor las promesas de toda la Biblia, pero no quiere cumplir las condiciones. ¿Cuál es la condición? La condición es ser hijo de Dios nuevamente, ser reconciliado con Dios, conversión, nuevo nacimiento, entrega completa y mantenerse conectado por la fe al cielo, a Cristo, al santuario celestial. Ahora sí, la fe del justo, dice, puede mucho. El apóstol Santiago dice, si alguien está enfermo, llame a los ancianos y reconcíliense, dice, pidan perdón unos a otros. Y la oración del justo es eficaz y puede mucho, dice. Entonces, para orar al Señor tenemos que ser justos. Y para ser justos necesitamos justificación por la fe. Entonces, presunción es el mayor engaño del cristianismo. Necesitamos estudiar y comprender entonces la verdadera fe. Hay algunos también, dice, que tienen poca fe. Los que tienen poca fe no pueden crecer, no pueden avanzar en la verdadera vida cristiana. Así que ya estamos advertidos contra la falsa fe. Si seguimos con una fe superficial falsa o presunción, no vamos a poder permanecer firmes
en estos días finales de la historia de este mundo, que serán los días más dramáticos, los días más oscuros, los días más tristes, los días más desastrosos, los días de más violencia y lucha social. Necesitamos una fe que nos mantenga unido a Cristo, conectado a Cristo. Ahora vamos a estudiar entonces cómo debe ser una fe verdadera. En Cristo Triunfante, página 47, encontramos la siguiente referencia. Cuanto más cerca estés del Señor y confíes en Él como un niño que confía en sus padres, tanto más seguro andarás. Tu fortaleza en que manifiestes una sencilla e íntegra confianza en Dios. Las iglesias adventistas del séptimo día necesitan andar más por fe y depender menos de los sentimientos. Especialmente esta advertencia es para el adventismo y para todos los que esperan la venida de Cristo, porque todo el que espera la venida de Cristo es adventista, advenimiento. No estamos hablando de la organización adventista, porque la organización adventista ya en 1888 rechazó este mensaje de justificación por la fe. Y algún poder, dice, cortó el cable que les unía a Cristo y se fueron a la mar sin mapa ni compás. Hoy están en el mundo, existen, la organización humanamente es poderoso como una empresa, pero no tienen fe. Por eso ahora estamos entrando al zarandeo, al tiempo de prueba. En el tiempo de prueba se conocerá quiénes realmente tienen fe y quienes tenían una fe superficial o una fe falsa que es presunción. Necesitamos, dice, la fe de los niños. Podemos aprender de los niños. Los niños confían en sus padres. Los niños dependen de sus padres. Los niños no pueden vivir separados de sus padres. Y los niños confían que sus padres le van a dar todo y le van a solucionar todo. Esa es la vida del que tiene fe. Si alguien dice yo tengo fe, debe vivir como un niño confiando en su Padre Celestial. ¿Por qué confía en su Padre Celestial, en su Padre Dios? Porque ha nacido del Espíritu Santo nuevamente y es nueva criatura. La nueva criatura ya no confía en sí mismo. Ya no confía en su trabajo, en su sabiduría, en su profesión, ya no confía en su dinero, ya no confía en el mundo, en la tecnología, ni en la alimentación del mundo, ni en la educación del mundo. En nada que sea del mundo, ya no confía, solo confía en Dios. Esa es la vida cristiana verdadera. Eso es lo que nosotros necesitamos en este tiempo. Y hay una declaración que dice en el libro Conflicto y Valor, página 280. ¿Cómo es un creyente verdadero? Que tiene fe verdadera. Dice así: si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros cuán precioso amigo ha hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Aquí tenemos la mayor prueba del cristianismo. Si llegamos a ser creyentes, dice, creemos en Cristo, hemos aceptado a Cristo para nuestra salvación y como Salvador personal, entonces hacer la obra de Cristo, de predicar el Evangelio, será un deleite, una delicia, una necesidad, algo natural. Es imposible que el creyente viva sin vivir la vida de Cristo, enseñando, sanando enfermos, atendiendo enfermos,
enseñando este evangelio de las buenas nuevas, cómo liberarse del mundo, del pecado, de la enfermedad física y espiritual. Ese será su trabajo. Y ya los trabajos de este mundo quedarán secundarios. Así como Pablo, solo cuando necesitaba, trabajaba. Cumplía ese trabajo de fabricar las tiendas, las casas, y seguía predicando. Y donde quiera que predicaba, siempre se presentaba algún trabajo y él hacía el trabajo para poder mantenerse. Pero su principal trabajo era predicar a Cristo crucificado, a Cristo que libera de todo mal. Y sigue diciendo, apenas se ha convertido uno cuando nace en él el deseo de hacer conocer a un precioso amigo que ha hallado en Jesús. Un convertido, un justificado, uno que tiene nueva vida, vida espiritual, apenas nace, dice, ¿qué hace? Nace el deseo de hacer conocer a Jesús. La verdad salvadora, santificadora, no puede quedar encerrado en su corazón. Si en el corazón tiene la luz que es Cristo, esa luz comenzará a brillar. El creyente verdadero no se va a esforzar en brillar, sino solo brilla. Si tiene a Cristo, que es el amor en el corazón, comenzará a manifestar, amar a sus prójimos como a sí mismo. Así como un joven o una señorita que ama. Si el joven ama a la señorita, está dispuesto a hacer todo y a unirse y a vivir con ella. Y la señorita, si ama al joven, está dispuesto a dejar todo, a unirse al joven y vivir juntos. Así es la vida cristiana. Si uno ama a su prójimo, pero primero tiene que amar a Cristo con ese amor verdadero en el corazón de Dios, que ha nacido a vida nueva. Andará con Cristo, vivirá con Cristo, será dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo educará en su escuela. Pero ese amor no se queda ahí. Ese amor, dice, sale al mundo. Amará a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué es amar al prójimo? Es acercarse a los que necesitan ayuda, enseñanza, atención, instrucción en el Evangelio, en la salvación. Ese será su mayor deleite, su mayor trabajo. Pero ¿qué acontece hoy en día? Satanás ha pervertido el Evangelio, como dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Allí todo el capítulo nos habla del Evangelio pervertido. El Evangelio pervertido es dedicarse a hacer las obras, solo ir a la iglesia, solo rezar o orar, solo hablar la teoría del Evangelio y dedicarse a trabajar en el mundo. Los predicadores dicen, vayan a trabajar al mundo, Dios les va a bendecir, traigan todo el dinero, todo el oro, todo el diezmo, las ofrendas, como si el reino de Dios fuera un negocio. No, el reino de Dios es salvación, todo es por gracia y de gracia. Ese es el Evangelio que nosotros necesitamos en este tiempo. Entonces, ¿qué hace una fe verdadera? Mensajes Selectos, tomo 1, página 392. Dice, cuando respondéis a la atracción de Cristo y os unís con Él, manifestáis fe salvadora. ¿Qué es fe salvadora? Entonces, es unirse con Cristo, unirse con el Salvador y mantenerse unido. Tiene poco valor hablar incidentalmente de cosas religiosas y orar en procura de bendiciones espirituales sin tener una verdadera sed en el alma y sin fe viviente. Así que de nada sirve o tiene poco valor, y si vale poco no vale hablar de cosas religiosas, de vez en cuando hablar de religión, de la palabra de Dios a otras personas, de vez en cuando. Y orar, dice, pidiendo bendición de Dios, no tiene ningún valor si no estamos unidos a Cristo, conectados a Cristo.
¿Y cómo se une, cómo se conecta con Cristo? Por medio de la conversión, por medio del nuevo nacimiento. ¿Y qué requisitos, qué condiciones hay que cumplir? 12 pasos. Son los 12 pasos que estamos estudiando. Pero aún hay mucho más, pero son los principales. Ahora vamos a leer en Alza tus ojos 231. Los que verdaderamente creen en Cristo se sientan junto a Él en los lugares celestiales. Ahí está. Si nosotros, dice, realmente creemos en Cristo, entonces nos vamos a unir con Cristo y vamos a sentarnos, dice, ¿dónde? Vamos a sentarnos juntos en los lugares celestiales. Aceptemos la insignia del cristianismo. No es un distintivo externo, no es usar una cruz o una corona, sino algo que revela la unión del hombre con Dios. Despojémonos del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3, 9 y 10. Ahí está en la Biblia. Y la belleza de la santidad se revela a medida que los cristianos se unen, fusionándose en el amor de Cristo. La Biblia nos dice que hay que despojarse del viejo hombre con sus hechos. Por eso Pablo dice, el viejo hombre debe morir. Despojarse es desechar, deshacerse. Y ahora recibiremos el nuevo hombre revestido con la justicia de Cristo, conforme la imagen del que lo creó. Adán y Eva, ¿cómo fueron creados? Adán y Eva fueron creados con la imagen de Dios. Así también en la conversión, en el nuevo nacimiento, en la justificación por la fe, el nuevo creyente recibe la imagen de Dios, el carácter de Cristo, un carácter de amor. Ahora sí, con ese carácter de amor, va a amar a Dios de todo corazón, con toda mente, con toda alma, con todas las fuerzas, y a su prójimo también amará con toda su alma, su mente, su cuerpo, sus fuerzas, su mente. Eso es el verdadero cumplimiento de la ley de los 10 mandamientos. Así se cumplirá toda la Biblia, así se cumplirá todos los libros del Espíritu Profecía. Ese es el nuevo mandamiento de la ley de Cristo en el corazón. A eso lleva la fe. Si decimos que tenemos fe, entonces ya debemos estar viviendo con el carácter de Cristo. Y el que tiene el carácter de Cristo iluminará el mundo. El mundo está esperando ver en los creyentes el carácter de Cristo. Pero ¿por qué no podemos ir al mundo, salir al mundo, predicar el Evangelio al mundo? Es que no tenemos el carácter de Cristo, la imagen de Cristo, como dice Colosenses 3, 9 y 10. Alza tus ojos, 231. Necesitamos hoy mismo seguir estudiando. Cada uno tenemos que comprobar cómo es el verdadero llamamiento, cómo es realmente conocer a Dios por medio de la ley, por medio de la Biblia, por medio de libros del Espíritu Profecía. La ley de los 10 mandamientos, la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, los testimonios del Espíritu Profecía, todos ellos, ¿cuál es su función? Necesitamos estudiar día y noche para conocer a Dios y para que nos lleve a Dios, para entregar nuestra vida a Dios, para entrar en comunión, en pacto con Dios. Ese es el objetivo de la ley, la Biblia y los testimonios. Pero el cristianismo, el religioso, lo ha convertido en una ley de Roma, como una ley romana.
Todos dijeron, es buena la ley. El adventista dice, la ley es buena, hay que obedecer, hay que cumplir. El evangélico, el protestante dice, la Biblia es buena, dice. La Biblia dice, hay que obedecer, hay que cumplir. La ley no hay que cumplir, la ley termina en la cruz, pero no se dan cuenta que la Biblia es la misma ley amplificado. La misma ley explicado en cientos, en miles de normas, mandatos, reglas que derivan de la ley nada más. Porque la ley es amor, Dios es amor, y la Biblia habla de amor a Dios, amor al prójimo, nada más. Y el adventismo también, actualmente, los testimonios trata de obedecer. Es buena los testimonios, dice, hay que cumplir, dice la reforma por salud, hay que cumplir, dice los diezmos, hay que cumplir esto. Claro que es bueno cumplir, pero el hombre no va a cumplir. El método, la forma de cumplir no es humanamente, no es como las religiones, las iglesias y los ministerios, los grupos han enseñado, no es así. La enseñanza es ir a Cristo, pero para ir a Cristo necesitamos conocer toda la ley espiritual, la ley a la letra. Necesitamos conocer la Biblia espiritualmente y la Biblia a la letra, los testimonios a la letra y los testimonios espiritualmente. Una vez que conozcamos, ahora sí podemos creer una verdadera fe. ¿En qué vamos a creer? ¿En la letra de la ley? ¿En la letra de la Biblia? ¿En la letra de los testimonios? Nuestra vida no va a cambiar. No vamos a ser liberados de ningún mal. Vamos a seguir siendo esclavos de nuestros apetitos, de nuestros deseos carnales, de la avaricia, de la idolatría, del amor al mundo. Vamos a seguir siendo esclavos de nuestra costumbre, de nuestros malos hábitos, malos deseos, malas inclinaciones. No hay liberación. Cristo, el libertador, que es el amor verdadero, la ley verdadera. Él es el que inspiró la Biblia, los testimonios. Cristo tiene que entrar al corazón. Pero si Cristo entra al corazón, seremos como los profetas, como los apóstoles, como los patriarcas, como los mártires de la Edad Media, como los primeros adventistas, como los verdaderos protestantes de la Edad Media, con Lutero, que dijeron el justo vivirá por la fe. Esa es la verdadera vida cristiana en el plan de salvación en el nuevo pacto. La fe en Cristo entonces es salvación completa. Ahora vamos a leer en este libro, a fin de conocerle, 314. Dice: no hay salvación para nosotros fuera de Jesús, porque mediante la fe en Él recibimos poder para ser hijos e hijas de Dios. Pero no se trata de una fe pasajera, momentáneo, sino que es una fe que hace las obras de Cristo. La fe viva se manifiesta mostrando un espíritu de sacrificio, devoción hacia la causa de Dios. La fe viva, entonces, ¿cómo es? Es una fe que hace las obras de Cristo, no las obras del hombre. La fe viva, dice, hace un sacrificio. El sacrificio es un placer. ¿Qué es sacrificio? Sacrificio es morir. Porque las ovejitas que antiguamente en el santuario sacrificaban, la ovejita tenía que ser muerto y quemado en el altar del sacrificio. Esa ovejita representaba a Cristo. Cristo se sacrificó ya, murió en la cruz. Esa ovejita representa a nosotros, porque la oveja perdida somos nosotros, y Cristo nos quiere rescatar. Pero como ovejitas, cuando aceptemos a Cristo y nos dejemos llevar al redil, seamos hijos de Dios, la ovejita ahora tiene que sacrificarse.
¿Qué significa sacrificarse? Sacrificarse es morir para el mundo. Decir, Señor, quiero morir para el mundo. Y en la conversión, en el bautismo, uno ya murió para el mundo. Y sale de las aguas bautismales un nuevo hombre. Ya no va a vivir para el mundo. El mundo le va a decir, ven a trabajar. El muerto no va a trabajar. El mundo le dirá, tienes que estudiar, joven, señorita, para ser profesional. La señorita, el joven dirá, estoy muerto, el muerto no va. El mundo dirá, te voy a dar dinero, dice, hay trabajo. El muerto no va a trabajar ya, porque ya murió para el mundo. Eso es sacrificarse para el mundo. Eso es privarse de las cosas de este mundo, porque a nada bueno nos va a llevar. Las cosas de este mundo nos van a llevar al fracaso, a la enfermedad, a la muerte, a la desesperación, a la tristeza, sin esperanza en el mundo, vacíos, una vida vacía. Pero el que por fe llega a ser hijo e hija de Dios, ahora esa fe, dice, le dará vida eterna. Bienaventurado, felicidad, paz, reposo, gozo, amor, poder para enfrentar todos los males. Aunque esté muerto, dice, la fe le puede resucitar como a Lázaro. Si está enfermo, la fe le puede sanar. Para el que tiene fe, dice, todo es posible. Vamos a leer ahora en Mensajes Selectos, tomo 1, 392, que nos dice, 392. Cuando respondéis a la atracción de Cristo y os unís con Él, ¿qué va a pasar? Dice, es una fe salvadora. Vamos a leer ahora en Cada Día con Dios, página 297. Dice así, creer en Jesús significa aceptarlo como Redentor, como modelo. Todos los que aman a Jesús deben seguir su ejemplo. Deben relacionarse con Jesús tan íntimamente como el pámpano con la vid viviente. Morar en Jesús y Él en ellos, y son hacedores de su palabra, participantes de la naturaleza divina. Así que creer en Jesús, ¿qué significa? Es aceptar a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro modelo, y debemos relacionarnos, dice, permanentemente, día y noche con Jesús. Andar con Jesús, vivir con Jesús. Y si Jesús es el Maestro, Él nos enseñará. Si Jesús es el Salvador, nos salvará del pecado. Ya no pecaremos con Jesús, porque Él nos va a libertar. Si Jesús es el piloto, conducirá nuestra vida. Jesús es el arquitecto, construirá nuestro carácter, edificará un carácter perfecto a su semejanza. Si Jesús es el médico de los médicos, nos sanará de nuestras enfermedades físicas y espirituales. Y si Jesús es el guía, nos guiará por el camino recto. Y si tiene poder, allanará las dificultades, los obstáculos. Si Él es creador, Él nos dará felicidad, gozo. Nada faltará, dice. El salmista David, que escribe la Biblia, el libro de Salmos, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero como no tenemos al verdadero pastor, como el cristianismo religioso confía en pastores humanos, entonces todo le falta. Y como le falta, tiene que salir al mundo corriendo a trabajar, a buscarse la vida, a traer dinero a la iglesia para los pastores humanos. Entonces nosotros necesitamos tener al verdadero pastor para que nada no nos falte. Si no nos falta nada, entonces trabajaremos para el Señor. Señor Jesús, le diremos,
tú no me haces faltar nada, tú me has dado todo, yo voy a trabajar para ti. Enséñame la obra médico-misionera, enséñame a predicar, pon tu palabra en mi boca, pon tu sabiduría en mi mente, pon tu ley, la Biblia, los testimonios en mi corazón, escríbelos. Ahora seremos verdaderamente hijos de Dios, tendremos el amor de Cristo en el corazón. A fin de conocerle este libro 132, la fe viva nos dice, nos habla de la fe viva, que nos dice, permanecer en Cristo significa una fe viviente. Si nos apartamos de Cristo, ya no tenemos fe, perdemos fe. La fe es el que nos une a Cristo. Así como el celular, si tenemos celular y tenemos la línea abierta, conectado a la central de comunicaciones, tenemos internet conectado, entonces podemos nosotros comunicarnos con cualquier persona, con cualquier amigo, familiar. Podemos entrar a internet y comunicarnos con todo el mundo y tener el mundo a nuestras manos. Pero necesitamos el celular, el aparato, y necesitamos también la conexión. Si nuestro celular no está conectado, entonces pues no tiene crédito, entonces nada vamos a poder hacer. Así es el creyente. El creyente puede tener la Biblia, puede tener la iglesia, puede tener al pastor, puede tener todo, pero si no está conectado con Cristo, que es la fuente del poder, de nada le va a servir la Biblia, la iglesia, el pastor, la oración, de nada le sirve. Así como el celular, si no tiene conexión, de nada sirve. Así es, dice, el que permanece conectado con Cristo tiene fe viviente, ferviente, refrigerante, que obre por amor y purifica el alma. Significa una recepción constante del Espíritu de Cristo. Cada día necesitamos recibir el Espíritu de Cristo, cada hora, cada momento. Una vida de entrega sin reservas a su servicio. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. Entonces, ¿cuál es la condición? La condición es una entrega sin reservas. No hay que reservarse nada. ¿Qué es eso? No reservarse nada. Entregar nuestra vida, cuerpo, alma, espíritu, entregar nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra habilidad, nuestra preparación, nuestra profesión. No reservar nada, entregar nuestro trabajo, entregar nuestro dinero, entregar nuestra casa, entregar todas las cosas que en este mundo tenemos. Todo hay que entregarlo a Cristo, sin reserva. Ahora sí, ¿Cristo qué hará? Dirá, ahora yo te voy a hacer nueva criatura. Ahora te voy a llenar de mi amor, de paz, de felicidad, de sabiduría, de poder. Y yo voy a garantizar esa vida viviendo en ti. Mi representante, el Espíritu Santo, vivirá en ti, con el poder de mi gracia. Por gracia será todo, dice. Vivirás una vida feliz, pero el que no tiene la gracia de Dios, el que no tiene fe, vive una desgracia en este mundo. Donde existe esa unión, dice, aparecen las buenas obras. Así que no es esforzarse en hacer buenas obras, no es querer cumplir la ley, la Biblia, los testimonios. Nos han engañado y nos hemos engañado. Por eso Apocalipsis 3, 14 al 18 dice, no sabes, dice, te has engañado, eres pobre, ciego, desnudo, por eso vives mal. Las obras aparecen cuando Cristo mora en el corazón, cuando el amor está en el corazón, cuando la ley está en el corazón, cuando hay una fe que nos une a Cristo,
Pero si no hay una fe verdadera que nos une a Cristo, nunca va a aparecer las buenas obras. Entonces el creyente trata de cumplir las buenas obras, obras humanas, justicia propia, apariencia de piedad. Es una máscara nada más de cristianismo, engaño. Nos engañamos a los demás con nuestro ejemplo. Pero la vida, dice, de la vid se manifiesta en fragantes frutos en las ramas. Tenemos que estar unidos a la vid. La vid verdadera es Cristo. En el libro de Romanos capítulo 11 nos dice, 16 al 24, ¿qué dice allá? Nos dice que si una rama silvestre, que somos nosotros, una rama, una planta amarga, agria, que no sirve para nada, si esa rama, dice el apóstol Pablo, lo injertamos, lo unimos al tronco, a la raíz de la vid verdadera que es Cristo, entonces dice seremos santos. Como la raíz es santa, Cristo es santo, el que está unido a la raíz santa, la rama también será santo, el creyente será santo, perfecto. Pero hay que mantenerse con Cristo para no perder esa santidad. La continua provisión de la gracia de Cristo os beneficiará y os bendecirá y os convertirá en una bendición, hasta que podáis decir con el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Y a fin de conocerle, 132. Así que cristianismo es que el hombre viejo, el hombre carnal ya no vive. Pablo dice, ya no vivo yo. El hombre natural ya no vive. Solamente está muerto. Es como una cosa inerte. Es como un tubo de agua. Son como los tubos del candelabro del santuario viviente. El candelabro que era en el santuario no tenía vida, pero como pasaba el aceite del Espíritu Santo por ese candelabro, prendía el fuego y iluminaba todo el santuario. Así tenemos que llegar a ser. Nuestro cuerpo, nuestra vida física será solamente como un candelabro, 7 tubos que no valen para nada. Pero esos 7 tubos, si están limpiados, purificados, y si el aceite pasa por allí, el Espíritu Santo, iluminará el mundo, será luz. Y cuando hay luz ya no hay tinieblas, ya no hay pecado, ya no hay tristeza, ya no hay estrés, ya no hay desesperación, ya no hay preocupación, ya no hay afanes, ya no hay enfermedad. Desaparece, son tinieblas que desaparecen. Necesitamos llegar a ser como los tubos del candelabro, dejar pasar el agua viva para que el mundo pueda beneficiarse. Cristianismo entonces es unirse a Cristo, ser como un candelabro, los tubos del candelabro, inertes que no tienen vida, pero como pasa la vida de Cristo, tendrán una vida poderosa, santa de Cristo. Eso se llama vivir por fe, justificación por la fe. ¿Qué dice? Alza tus ojos, 350 este libro que es poderoso. Necesitamos ahora una fe que aliente, que sea más profunda, más ferviente e inconmovible en la conducción del Espíritu Santo. Ahí está. Si tenemos fe verdadera, dice, nos va a unir a Cristo y tendremos el poder del Espíritu Santo que nos va a conducir, nos va a guiar, nos va a llevar, nos va a sostener. Si el Espíritu Santo no nos sostiene en este mundo, caeremos en pecado, caeremos en enfermedad, caeremos en manos de los poderes de este mundo,
caeremos en manos de la bestia y su imagen, caeremos en manos del dragón, que se aira y nos dará su carácter de ira, que es la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Imagen es carácter de la bestia, carácter de ira, de cólera, de desesperación, de destrucción. Por eso el ser humano es destructivo. El agricultor destruye las plantas con veneno. El que fabrica alimentos destruye los alimentos con venenos, con conservantes. El que fabrica los aparatos modernos destruye los aparatos para destruir. Toda la ciencia es destructiva. Hasta el celular es destructivo. Hasta el Internet es destructivo. Todos los aparatos son destructivos. Pero solamente el Espíritu Santo nos puede liberar. Por eso el Espíritu Santo a los creyentes lo llevará al campo, dice, lejos, donde no hay destrucción. Y de allí los preparará cuerpo y alma y espíritu, y con un cuerpo sano, con un espíritu poderoso, y con una mente llena de sabiduría de Dios y de conocimiento, nuevamente lo volverá, dice, a la ciudad, de dos en dos, de tres en tres, en grupos, con semblantes iluminados, para traer las buenas nuevas, el Evangelio de salvación, justificación por la fe. Predicar el Evangelio no es para personas solos. El Espíritu Santo lo trae acompañado con otros compañeros. Jesús nunca mandó solo a nadie, mandó de dos en dos. Si hoy en día alguien predica solo, no tiene fe verdadera, no tiene a Cristo, no tiene amor, no tiene poder. Está predicando la teoría, la letra, con el poder humano. Y eso no va a convertir almas, no va a cambiar la vida de las personas. Solo enseñará a ser cristiano en naturaleza humana, carnal, y lo cual no soluciona el problema del pecado. Cada día con Dios, 299, ¿qué nos dice este libro? Dice así: ¿cuántos hay que no conocen el don de Dios? Hablan de la verdad, del cielo, hablan de religión, hablan de fe, pero no conocen nada de esas cosas. Qué triste la historia nuestra si estamos sin fe. Sin fe, dice, podemos hablar de la verdad, podemos hablar del cielo, podemos hablar de religión, aún podemos hablar de fe, esa fe de los demonios que creen Dios tiembla, pero no conocen por experiencia nada de eso, dice. No tienen un conocimiento experimental de lo que significa la fe, de lo que es confiar en Dios y de lo que es beber diariamente del agua de vida. Así como la mujer samaritana aceptó a Cristo como la fuente de agua, y esa agua, como le dijo Jesús, no pasó ni siquiera horas ni un día, aceptó esta mujer samaritana y reventó esa fuente de agua y dio a beber esa agua de salvación a toda una ciudad. Y toda esa ciudad, los pobladores de Samaria, vinieron a ver a Jesús y se encontraron a Jesús. Y personalmente escucharon de Jesús la invitación y muchos aceptaron a Jesús como la mujer samaritana. Para ser un misionero viviente, para ser como Cristo, predicar el Evangelio, sanar enfermos, que necesita aceptar a Cristo, la fuente de vida. ¿Y cuál es la fuente? Es el amor. Es la ley real, la ley verdadera en el corazón. No es obedecer los 10 mandamientos a la letra. Es vivir en Cristo, unido a Cristo. Ese es el verdadero cristianismo. Verdadero cristianismo, entonces, es dedicarse a hablar la verdad,
dedicarse a trabajar para Cristo, vivir por fe. ¿Qué más nos dice en este libro? Alza tus ojos, página 318. Benditas las palabras, dice. Podemos recibir a Cristo en nuestros corazones. Y será para nosotros la esperanza, el valor y la gracia sustentadora. Cuando uno tiene a Cristo en el corazón, entonces hay esperanza, esperanza de salvación, esperanza de victoria, esperanza de todo. Tendremos valor, ese poder, y tendremos la gracia para que nuestra vida no sea una desgracia. Ahí está la solución. El Señor desea que confiemos completamente en Él. Entonces, en la sencillez de nuestra fe, creeremos que Cristo hará por nosotros todo lo que ha prometido y todo lo que el hombre no puede hacer. Acudan todos al Salvador con la completa seguridad de que hará todo lo que ha prometido. Entonces la obra de la salvación es entregarse completamente a Cristo, vivir conectado como un instrumento de justicia en sus manos, y Cristo hará todo, dice, lo que ha prometido. Los 10 mandamientos son promesas de Dios, entonces nos hará cumplir todos los 10 mandamientos. La Biblia está llena de promesas, entonces nos hará cumplir toda la Biblia. Los testimonios también están llenos de promesas y nos hará cumplir todos los testimonios. ¡Qué maravilla, qué alegría! El cumplimiento es un regalo, es por gracia. Pero la condición es morir al mundo, ser sacrificado, abnegación, cargar la cruz, vivir la vida de Cristo. Todo será fácil. Por eso la salvación es fácil, no es difícil. El hombre lo ha hecho difícil. El adventismo dice, tienes que cumplir la Biblia. Lo ha hecho difícil. Tienes que cumplir los testimonios, más difícil. Tienes que cumplir la ley, difícil. Los evangélicos, los protestantes lo han hecho difícil. La Biblia dice, cree en Cristo y por gracia eres salvo. Tienes que ir a la iglesia, tienes que ayunar, tienes que pagar ofrendas, tienes que hacer vigilias, tienes que hacer actividades. Lo ha hecho difícil y no puede cumplir, difícil de cumplir. El católico dice, tienes que ir a la misa, tienes que confesarte. Difícil. ¿Quién va a confesarse? ¿Quién va a la misa? Unos cuantos van, no todos. Y los que van, tampoco no van de todo corazón, solo van por cumplir. Pero si Cristo estaría en su corazón, si tendrían el amor de Dios en el corazón, si tendrían la Biblia escrita en el corazón, los testimonios, la Biblia, entonces el verdadero católico iría de todo corazón a la misa. Nunca faltaría de la misa. En la misa llevaría alegría, felicidad, paz, compartiría con los demás que vienen a la misa. Sería un mensajero más allí, que salvaría a muchas personas. Pero no es así. Necesitamos un Salvador viviente por fe en nuestro corazón. ¿Qué más podemos aprender de la verdadera fe? Alza tus ojos, 318. Dice, tú no fortaleces el camino que recorres por tener fe. A ver, vamos a repetir, esto es interesante. Tu hermano, dice, tu amigo, tu creyente, no fortaleces el camino que recorres por tener fe, pero creces en fuerza y seguridad porque tienes un guía a tu lado y puedes pedirle con perfecta fe que guíe rectamente tus pasos. Así que tú no eres, dice, el que arreglas el camino, fortaleces el camino, enderezas tu camino,
haces todas las cosas por fe. No es así, dice. Aunque tengas fe, lo que tú haces no tiene ningún valor. Lo que da valor a tu fe, a tu vida cristiana, es, dice, Cristo, que es tu guía. Él te guía por el verdadero camino. Él endereza tus pasos. Él te da fuerza. Él te da seguridad. Eso es lo que vale. No vale entonces que el hombre pueda hacer las cosas, sino que confíe en Cristo. Porque si uno trata de enderezar su camino, mejorar su camino, hacer las cosas, está despreciando al verdadero Maestro, a Cristo. Y Cristo entonces ya no podrá hacer nada por el creyente, y el creyente fracasará. Entonces la verdadera fe no es hacer las cosas. La fe misma es viva, y ella misma hace las cosas y produce las obras, y tiene poder. Mensajes Selectos, tomo 2, página 431. Ahora vamos a hablar de algo que no nos gusta a nosotros, y allí vamos a quedar este estudio. Dice así: la fe verdadera no es una fe que fracasará. Cuando sea sometida a prueba, es el don que Dios da a su pueblo. Para el que tiene fe verdadera y está unido a Cristo, fracaso no existe en la vida cristiana. Fracaso no existe en la vida de predicar el Evangelio. Fracaso no existe en el carácter. Fracaso no existe en la vida con los hijos. Fracaso no existe en la vida en el campo. No hay fracaso. Dios no es Dios de fracaso. El Espíritu Santo no fracasa. La gracia de Dios no fracasa. ¿Y por qué entonces el profeso cristiano fracasa? ¿Por qué el profeso pueblo de Dios ha cerrado las iglesias y ha fracasado? ¿Por qué la religión fracasa? Es porque falta la fe, falta Cristo, falta amor. Ya hemos dicho, el pueblo de Dios no cierra las iglesias. Jesús, ¿qué dijo a la samaritana? No, la samaritana le dijo: Señor, dice, en Jerusalén nomás dice que hay que reunirse a los judíos, nosotros no podemos ir, somos sus enemigos. Jesús, ¿qué le dijo? La hora ha llegado. Si tú aceptas a Cristo, en todo lugar se puede reunir, en el campo, en los desiertos. Hoy en día el pueblo de Dios debe salir al campo a reunirse. Cuando hay que hacer culto, hay que ir al campo a hacer culto, con todos los hermanos, no dejando, dice, vuestra congregación. El campo está abierto, hay que caminar 1 hora de camino de la ciudad, 2 horas de camino de la ciudad, para reunirse a los verdaderos creyentes. Ahí está el pueblo de Dios. No solamente se puede reunir en Jerusalén, dijo Jesús. Entonces nosotros decimos, no solamente se puede reunir en los templos humanos, hechos de manos humanas, sino en el campo. Que Dios bendiga su palabra. Necesitamos esa fe. Oremos al Señor por esa fe. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana. Amén.